Vamos ahora a definir los porcentiles de una variable aleatoria. El pésimo o 100º percentil de una variable aleatoria x es el valor para el cual la distribución acumulada acumula justamente el valor p. Cuando p es un medio, hablamos de la mediana, y para p un cuarto y 3/4 hablamos de cuartiles de la distribución. Primer cuartil, tercer cuartil. El segundo cuartil es la mediana. Entonces, si tenemos que representar esto gráficamente, hay dos opciones. Si estamos agarrando la función de densidad, queremos tener área acumulada P, área P, y buscamos el valor que acumula área P. Esto es en términos de la densidad. En términos de la acumulada, tenemos una función monótona creciente que se acerca al 1 y queremos saber, acá ponemos la distribución acumulada, acá ponemos el valor P y buscamos quién es el XP que va a parar a P vía la distribución acumulada. O sea, podemos pensar acá que XP es F sub X a la menos 1 en el valor P. Esto es lo que acabamos de hacer en este caso. Los percentiles se pueden definir también para variables que no tienen inversa en la acumulada, pero vamos a dejar eso para otro momento. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de esperanza para variables aleatorias continuas. Entonces, la esperanza de una variable aleatoria continua se define como la integral de los posibles valores que toma la variable, la integral de u por la densidad de u. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos presente? Cuando estábamos en el mundo discreto, teníamos la puntual. Y para calcular probabilidades, sumábamos la puntual sobre los elementos del conjunto. En el mundo continuo tenemos densidad. Y para calcular probabilidades, en lugar de sumar, integramos densidades sobre el conjunto de interés. O sea, en el mundo continuo, la densidad reemplaza a la puntual y la integral reemplaza a las sumatorias. Pero es importante enfatizar en que la densidad no calcula ninguna probabilidad. La función de densidad es un artilugio para calcular probabilidades mirando áreas. En el mundo discreto, la esperanza de una variable aleatoria se obtenía sumando los posibles valores de la variable multiplicados por la función de probabilidad. En el mundo continuo, la esperanza se define integrando la función de densidad por u. Y así obtenemos la esperanza. O sea, hay una especie de equivalencia entre el mundo discreto y el continuo. En uno se suma, en el otro se integra, en uno se usa la puntual y en el otro la función de densidad. Entonces, vamos a hacer ahora esperanza usando exactamente la misma fórmula de densidad del ejercicio anterior. Entonces, nuestra definición de esperanza dice que hay que integrar entre menos infinito y más infinito y por f sub i en i diferencial i. Bien, recordemos que esta función fuera del intervalo 0,12 vale 0 y que la fórmula es 0 y 12. Por consiguiente, esta integral solamente hay que calcularla entre 0 y 12 porque fuera la densidad cancela todo. Entonces tenemos que calcular la integral de i por 1 sobre 24 por i por 1 menos i sobre 12 diferencial i. Voy a dejar esta cuenta acá para que ustedes la terminen.
me parecía importante enfatizar cómo los límites de integración dependen de dónde la densidad es diferente de 0. Bien, les recuerdo cómo hacíamos para calcular esperanzas de g de x en el caso discreto. La esperanza de g de x la obteníamos en el mundo discreto haciendo la suma de g de xy por la puntual. Bueno, acá está el análogo en el mundo continuo. En el mundo continuo, la esperanza de g de x se calcula integrando la función g de x por la función de densidad. O sea, del mundo continuo en el mundo continuo hacemos las cosas imitando lo que hacíamos en el mundo discreto, pero reemplazando sumas por integrales y puntuales por densidades. Por ejemplo, si tenemos que calcular la esperanza de y al cuadrado, la esperanza de y al cuadrado, tenemos que integrar y al cuadrado por la densidad. Enfatizando nuevamente que esta densidad solo sobrevive entre 0 y 12, integramos entre 0 y 12 y al cuadrado por 1 sobre 24 por y por 1 menos y sobre 12 diferencial y. Y dejo para que ustedes hagan las cuentas. Bueno, entonces tenemos la definición de esperanza, la propiedad que nos permite calcular la esperanza de g de x. Después podemos deducir la linealidad. Vamos ahora a definir la varianza exactamente igual que antes, como la esperanza de x menos mu. Y de nuevo, siempre la varianza lo que mide es dispersión de la variable aleatoria con respecto a su media. Solo que ahora la dispersión la miramos entre una variable que es así o una variable que es así. Estas dos variables en un principio piensen por un ratito que tienen las dos la misma media, sin embargo esta variable está mucho más desparramada que esta otra que está mucho más concentrada. Este es el equivalente a los gráficos que hacíamos con las barritas de puntuales. Ahora la masa se desparrama en el continuo y por eso necesitamos integrales y áreas para mirar probabilidades. Entonces, tenemos acá la definición de varianza y la interpretación es siempre la misma. Dispersión alrededor de la media. Tenemos acá la fórmula reducida para la varianza, que sigue siendo la misma que como valía en el caso de variables aleatorias discretas. Y por último tenemos la definición de desvío estándar. O sea, copiamos todo lo que valía para discretas al caso continuo y solamente lo que cambia es que para calcular esperanzas, en lugar de sumar y usar puntual, hacemos integrales y combinamos con la función de densidad. Vamos entonces ahora a hacer el ejercicio 2 de la guía de actividades de esta clase.